Nosotros agradecidos de que usted mantenga la sintonía con este Canal 13 Telecentro, sobre todo con este espacio Despierta RD. Y como bien le habíamos anunciado ya anteriormente, está con nosotros el señor César Dargan. Él es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, conocida como el CONEP, abogado, político y conocido por toda la sociedad dominicana. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Paola, Giselle, Gilbert. Qué bueno estar Dargan, despertando bienvenido. con ustedes aquí. Bienvenido, qué bueno tenerle aquí temprano. Mire, el tema internacional es un tema que aborda el globo terráqueo completo. Ustedes del sector empresarial tienen algún temor por relación al tema del petróleo, que es lo que más nos puede afectar en relación a un conflicto de alta profundidad. Gilbert, yo creo que ni siquiera es usted de los empresarios. El mundo está actualmente en un estado de ansiedad colectiva. Estamos todos abrumados con la cantidad de eventos que están pasando uno tras otro. Este último desenvolvimiento más reciente en el Medio Oriente, ¿quién se hubiese imaginado? Hace unos años, cuando se mencionaba de una guerra con Irán, esa era la antesala del fin del mundo, porque por su poderío nuclear, la respuesta que vendría. Entonces, el ataque a Irán, la respuesta, todavía ayer hablando de un posible cese al fuego, cómo esto afecta no solamente la estabilidad, sino que, por ejemplo, las rutas marítimas se ven interrumpidas. Entonces, evidentemente, tiene muchos efectos en cascada que para nosotros en la República Dominicana, donde desde la distancia, tenemos que seguir muy de cerca. El tema del precio, del comportamiento del precio del barril del petróleo es uno de ellos, pero cuando hay estos temas de inseguridad se afecta hasta el turismo. Correcto. Entonces, sí estamos muy atentos y ojalá esta situación no desescale en algo mucho más grave. En el caso suyo, que actualmente, o bueno, desde el 2017 ocupa esa representación de la empresa privada, pero que también tiene experiencia en el comercio exterior y tiene experiencia porque ha trabajado como viceministro en la Cancillería. O sea, aquí tenemos una mezcla que no podemos desaprovechar. ¿Qué opina que debe hacer el país o si hay alguna forma de tomar precauciones frente a este conflicto que a nosotros nos afectaría más económicamente que otra cosa? Mira, hemos entrado en una dinámica en los últimos 5 años, sobre todo a partir de la pandemia, de que si bien era necesario antes, ahora se hace inminente prepararse para cualquier escenario. Nosotros lo que hemos visto es que muchas veces estamos acomodados a un estado natural de las cosas, pero estos cambios abruptos te generan efectos que distorsionan. Entonces, desde la pandemia nosotros aprendimos a no depender de un solo mercado, a incentivar la capacidad de producción de la República Dominicana para que no exista en nuestro país desabastecimiento. Frente a este tema, sobre todo con el tema de los combustibles, en la capacidad que pueda tener nuestro gobierno de tener medidas del corto, del mediano y largo plazo, porque al mediano y largo plazo tú puedes planificar y estructurar inclusive compras por adelantado de combustibles y garantizar precios y garantizar suministros, pero en el corto plazo hay medidas adicionales que podrían permitir mitigar estos efectos. Entonces, definitivamente hay muchas fichas sobre el tablero. ¿Pero se han reunido con el gobierno? Sí, ya? claro que sí. Hemos tenido conversaciones con el gobierno. Ayer decía el ministro Víctor Bisonóito que ya el gobierno ha tenido que invertir unos 500 millones de pesos para soportar el incremento en el gas licuado de petróleo para que no impacte a la familia dominicana. ¿Este tema se ha abordado en estos encuentros que ustedes han tenido? No, ese tema no, y de hecho recordemos que inclusive a principios de esta semana todavía el comportamiento del barril de petróleo no había sufrido cambios abruptos. Entiendo que estas declaraciones del ministro Bisonó, con quien hay una cercanía y una consulta constante, son parte de esta preparación y efectos que definitivamente tendrá en nuestra economía. Dargan, ayer surgió una clarinada por parte del ministro de Agricultura, en el que él decía, a través del periódico Diario Libre, una entrevista que él hacía, periodista Valvieri Rosario, que ya él tenían contactado 15,000 haitianos que se le había dado documentaciones para entrar a trabajar a la República Dominicana, carnet de trabajo, y que se estaba esperando que se iniciara el proceso de carnetización para la construcción, para el sector hotelero y todo eso. ¿Eso es correcto? No, lo que plantea el ministro. Tengo la misma información que tú tienes porque vi la entrevista de ayer y hoy veo otra noticia en el Diario Libre. Yo creo que corresponde al gobierno aclarar cuál es la posición oficial. Lo que sí te puedo decir es que en el día de ayer se celebró la primera sesión de las mesas de trabajo que se han instalado en el Consejo Económico y Social y estuvimos ahí participando. Hay 6 mesas,
asuntos laborales, asuntos migratorios, la relación comercial, el tema de la integración y desarrollo de las comunidades fronterizas, las relaciones internacionales. Entonces, estas mesas ya han empezado a trabajar en el día de ayer. Estoy seguro que en las mesas laborales y en las mesas de asuntos migratorios se tratarán estos temas. Hay participación de muy alto nivel, tanto del presidente Abinader como de los expresidentes Medina, Mejía y Fernández, y el sector social, el sector laboral y el sector empresarial. Y hay Perdóname, expectativas. discúlpame, Giselle, perdóname. ¿Qué cantidad ustedes necesitan de mano de obra extranjera para que se le dé el carnet para trabajar aquí? Mira, Ustedes como empresario. cualquier número que te diga es una aproximación no exacta. De hecho, y muchas veces se entiende que es para evadir el tema. Lo primero que he respondido a esta pregunta muchas veces es que tenemos que incentivar que las cifras oficiales se puedan publicar, se puedan encontrar, porque la eficacia de las políticas públicas es directamente proporcional a la evidencia que tengan para poder tomar las decisiones. Entonces, dependiendo a quién tú le preguntes, te dirá un número diferente. Solamente en el sector agropecuario es muy distinta la situación del sector bananero Sí. que del sector azucarero Construcción. o de cualquier otro rubro, porque inclusive en el estatus que puedan tener estos inmigrantes extranjeros en nuestro país hay condiciones distintas. Hay inmigrantes que tienen su documentación de su país de origen e inclusive permisos para permanecer en la República Dominicana. Hay otros que tienen la documentación, pero no han agotado por diferentes razones el proceso de nuestro país para acreditarse. Hay otros que no tienen documentación. Y también están los controles necesarios de seguridad fronteriza que tiene que tener nuestro gobierno para controlar cualquier migración adicional que se pueda producir por la dimensión de estos hechos. Entonces yo te diría que insistir en que podamos tener referencias oficiales. Hay un censo. Sí necesitan, ¿verdad? Sí Claro necesitan. que sí, hay un censo que se hace de población migrante que en nuestro país ya, Sí. ya tiene un retraso de alrededor de 5 años. Entonces, por el momento, lo que se ha logrado es convocar a la mesa a esos sectores que tienen una participación de mano de obra extranjera, tratar de cruzar la información que esté disponible y en consecuencia poder analizar qué medidas se pueden tomar. Ante esa necesidad que han expresado ustedes como sector empresarial de mano de obra extranjera, hay quienes dicen que ustedes ponen sus intereses particulares por encima de los intereses de la nación en materia de la migración haitiana. ¿Qué le parece a usted ese planteamiento que hacen muchas personas? Yo creo que el tema haitiano, históricamente, y las razones son evidentes, levanta pasiones en nuestro país. Y en esta etapa de nuestra historia está levantando pasiones en extremos distintos. Y yo prefiero que nos coloquemos en el centro. El planteamiento formal que ha planteado el Consejo Nacional de la Empresa Privada es que en nuestro país se cumpla la ley. Y por eso nosotros hemos respaldado las medidas que ha venido tomando el gobierno. Y sobre la base de eso entendemos que evidentemente hay que entender las realidades y que algunas de estas medidas posiblemente conlleven un nivel de gradualidad para su aplicación. Porque, por ejemplo, coincidimos plenamente con el planteamiento de lograr un más alto nivel de mecanización en nuestra economía. Mecanización de la industria agrícola, mecanización de la construcción, pero eso no ocurre de la noche a la mañana. O sea, tú no vas a una plantación de banano y le das a un botón en una computadora, llegó la máquina y de repente es la que te cosecha el banano. Eso no ocurre. Eso requiere inversión, eso requiere pruebas, eso necesita muchas cosas. Entonces, en la gradualidad que nos permita lograr mayores niveles de mecanización, lograr mayores puestos de trabajo y mejores puestos de trabajo para los dominicanos, que es en lo que nos estamos esforzando, pero en el interín hay que entender cuál es la realidad de la República Dominicana y en consecuencia poder legislar y regular cómo esto ocurre. Y ha variado el tema de la mano de obra porque se han hecho incrementos en los salarios para atraer a los dominicanos tanto al sector de la construcción, el sector de la agricultura, y esto ha tenido algún impacto, ya se siente. Este fenómeno migratorio no es exclusivo de la República Dominicana. La posible diferencia y agravante que tenemos es la simetría entre ambas naciones. Nosotros somos la economía que más ha crecido en los últimos 30 años en toda esta región y compartimos frontera con el país más pobre del hemisferio y uno de los más pobres del mundo. Todos los temas políticos, todos los temas sociales que afectan a Haití empujan a esa migración. Ahora bien, si nosotros lo vemos fuera del contexto de la República Dominicana, normalmente el tipo de trabajo y oficio que desarrollan los migrantes ya va subiendo en la escala el que desarrollan los nacionales de ese país. Entonces esto va más allá de un tema de ajuste de salario. Los ajustes de salario se han hecho.
ha habido inclusive ajustes en el sector no sectorizado por parte de los empleadores que en los últimos, desde el año 2021 a la fecha, ascienden a un 60%. Entonces, ¿se podría decir que los haitianos están más capacitados que los dominicanos en materia de la mano de obra para No el es un sector tema de construcción? capacitación, porque de hecho los oficios que desarrollan los migrantes son oficios de menor escala, oficios más simples. En la construcción, tú tienes quién es que pone el piso, el que carga la varilla, el que pone la tubería, el que hace la mezcla. Tú tienes luego el maestro, que es el que supervisa la obra, luego tú tienes el que la diseña. Entonces, en esa línea, tú tienes oficios que mayoritariamente son desarrollados por extranjeros y luego otros que son por dominicanos. Pero al mismo tiempo en la agricultura, igual. Entonces, por eso yo digo, primero apoyemos a las autoridades en el cumplimiento de la ley. Segundo, entendamos la realidad y las estadísticas son fundamentales. Y tercero, pensemos en su aplicación y gradualidad para poder ser efectivos y no generar distorsiones en esto que tenemos en nuestro país. Cada medida que plantea el gobierno les afecta a ustedes, a los empresarios, eso es definitivo. Ahora, con este nuevo planteamiento que hace el Intran sobre las estrategias que quiere implementar para la reducción de los tapones, ¿verdad? Y la movilidad del tránsito. ¿Qué opinan ustedes? Porque estamos hablando de varias medidas. Primero, el cambio de horario laboral, claro, habla de la gestión pública, pero hay que ver qué opinan también el sector privado. Habla también de diferentes cambios en avenidas y demás. Y se prevé que van a seguir tomando nuevas estrategias para que todo sea un conjunto. ¿Cuál es la opinión? Mira, precisamente, Paola, por la cantidad de medidas y procurando algún nivel de integridad entre las mismas, hay una serie de reuniones y consultas pendientes. Lo que sí tenemos que reconocer es que se ha crecido el problema del tránsito en nuestro país, sobre todo en las grandes ciudades, y todos debemos colaborar para poder enfrentar y resolver esa situación ahora, porque la proyección es que esto se complique todavía mucho más. Justamente en el día de ayer tuve una conversación con el ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Se desarrollará una reunión en los próximos días y eso tiene que ver con la parte de ajustes de horario, porque hay que evaluar bien. ¿Ustedes también se van a sumar? Bueno, nosotros vamos primero a entender qué es lo que están planteando, porque no ha sido formalmente presentado. Entonces estamos en la mejor disposición de escuchar, de colaborar y entender inclusive si se han medido los diferentes escenarios. Imagínate que una empresa inicie sus operaciones a las 8 de la mañana, pero para tú lograr estos impactos lo muevas a las 10 de la mañana. Nada te garantiza que esa persona entre 8 y 10 de la mañana se va a quedar en su casa. Posiblemente salga a hacer diligencia y la circulación siga igualita a como nosotros la estamos teniendo. Entonces, ¿cómo tú combinas ese cambio de horario con medidas más efectivas de transporte público, con reglamentación en el uso de las vías, con respeto de las señales? O sea, es toda una integridad que estamos en la mejor disposición de colaborar, pero hasta ahora solo tenemos las informaciones que se han hecho públicas a través de las diferentes ruedas de prensa. César, la situación de la delincuencia, delitos, asaltos y asesinatos en el país se multiplica cada día. No sé si ustedes han hecho algún pronunciamiento, pero tenemos mucho que no escuchamos el sector empresarial hacer algún movimiento o un llamado al Congreso Nacional con relación a la aprobación del Código Penal Dominicano. ¿Cuál es la posición de ustedes en ese sentido? Varias cosas, Gilbert. En primer lugar, el tema de la seguridad sí ocupa un lugar importante en nuestra agenda y quizás aunque no lo escuche, hay representación importante del sector empresarial participando en la Comisión de Reforma de la Policía en sus diferentes instancias. Y en adición, hay apoyo financiero a las iniciativas del gobierno cuyos recursos públicos muchas veces no son suficientes. Entonces, este es un tema en que no solamente nos ocupa, sino que se está aportando para lograr cambios como los que requiere nuestro país. En segundo lugar, efectivamente hay temas de percepción en lo que tiene que ver la seguridad y luego los cruzamos con los indicadores que son los que te muestran y ahí vemos ligeras mejorías en algunos de los indicadores que tienen que ver con el tema de seguridad. Luego, en adición a eso, evidentemente se hace necesaria la adecuación de nuestra normativa. Si ustedes revisan hoy el Sistema de Información Legislativa, el SIL, podrían encontrar entre 8 y 9 mil proyectos activos actualmente en la agenda. Esto incluye proyectos de ley, resoluciones, iniciativas administrativas. Nosotros hemos priorizado 80 de esos proyectos para un seguimiento cercano. Uno de ellos es el Código Penal, porque entendemos que hay una necesidad
de que un código que viene de la Francia napoleónica pueda modernizarse a los tiempos que estamos viviendo. Y nuestro discurso es coherente en todas las propuestas de reforma que estamos impulsando. Así como el Código Penal, el Código Civil, vienen del siglo XIX francés, nosotros tenemos un Código Laboral que ya tiene 33 años. Ya es de un país que no existe Pero y se no supone que está ya está acorde a esas consensuado y listo expectativas. para aprobarse el Código Laboral, de acuerdo a lo que se dice en el Congreso Nacional. Bueno, depende con quién fue el consenso, porque en materia laboral el tripartismo, que es la regla, vio muchas de estas reformas durante 3 años, el sector laboral, el sector empleador, el gobierno, y al momento en que se envió al Congreso, el sector empleador fue muy vocal y fue claro y frontal y dijo que eso no estaba consensuado porque entendemos que hay temas importantísimos para que esta reforma sea trascendente que no se han tocado. No es que ni siquiera se han rechazado, es que no se han tocado, ¿Como cuáles temas? como el tema de la cesantía. Pero se ha tocado bastante y de hecho se dijo finalmente que no se va a tocar la cesantía. Nosotros hicimos una propuesta y dijimos, el costo laboral de la República Dominicana es la primera causa de informalidad en nuestro país. La cesantía tiene un peso importante en esa materia. Sobre la base de eso hicimos una propuesta sustentada de limitaciones en el número de años y en el número de salarios que se utilizan como base para el cálculo de la Hasta 6 años cesantía. ustedes proponen. Nosotros propusimos y eso no está escrito en piedra. Pero en adición a eso, porque el problema real es la cesantía, no la solución que se le busque, nosotros hemos planteado más de 10 propuestas diferentes. Y esas propuestas no han tenido respuestas. ¿Por qué no se han Todas adquirido? respetando los derechos adquiridos de los trabajadores y todas fomentando un ambiente de ganar-ganar. No se han cogido Si esas. se aprueba ya finalmente la reforma laboral y queda la cesantía tal y como está, ¿cuál sería el paso que daría el sector empresarial? Será una reforma que pasará sin pena ni gloria y será una reforma que no logrará modernizar el marco legislativo laboral en la República Dominicana. Ahí mismo, con lo del Código Penal, tenemos sesgo de atrasos en materia de aplicación de justicia con este Código Penal engavetado por más de 20 años en el Congreso. Sí, y yo creo que lo has escuchado de todo el mundo, lo has escuchado de los que son procesados, lo has escuchado de los jueces, lo has escuchado de quienes tienen que recurrir en justicia por una demanda penal. Entonces, el Código Laboral, hay actualmente infracciones, delitos, crímenes que no son contemplados porque van avanzando con los tiempos. Las sanciones no van acorde a la dimensión de lo que sí contempla el Código. Los procesos muchas veces se producen modificaciones en el procedimiento que luego no tienen un sustento en la naturaleza misma que te genera el Código. Entonces, es importante que el Código Penal, como se ha anunciado, sea no solo priorizado, sino que se logren los acuerdos que permitan su ¿Se ha aprobación. bajado o ha subido la exportación de mercancías desde República Dominicana hacia Haití? ¿Cuál es la situación en ese sentido? Las exportaciones dominicanas a Haití se han mantenido, yo te diría que estables. Yo he hablado con ustedes mismos en este programa de que el principal problema de esta inestabilidad es que se reduce la exportación formal y aumenta la informal y aumenta inclusive eso el ahí. contrabando. Sí. Porque Haití sigue teniendo la demanda y su principal proveedor seguirá siendo la República Dominicana. Entonces, cuando se producen interrupciones o disrupciones en el comercio formal, eso te empuja a la informalidad y al contrabando, que perjudica a ambos ¿De países. cuánto es el intercambio anual entre ambos países? Actualmente sobrepasa los $1.000 millones. De dólares. Correcto. ¿Han Yo tenido- estuve el viernes pasado como parte del Observatorio de Políticas Migratorias en Dajabón, y en Dajabón el viernes era día de mercado. Y yo quiero que ustedes vean la dinámica, El flujo. cómo eso sigue ocurriendo. Entonces es algo que va mucho más allá y por eso lo que siempre hemos abogado es por su formalización y porque la institucionalidad de nuestro país podemos hablar de ella, la de Haití frágil o inexistente, pero que permita que el comercio formal, que es el que beneficia a ambos países, sea el que se promueva. Correcto. En la zona con Jimaní se habla de que en las proximidades ya hay bandas haitianas que están apostadas. Es el principal paso de exportación vía camiones, ¿verdad? ¿Han tenido ustedes alguna situación o se han sentido amedrentados de enviar la mercancía por esto? No se ha presentado ninguna situación a raíz de estas informaciones que están circulando. Siempre hay situaciones que se presentan. Desde hace años hay situaciones de que si un vehículo dominicano es retenido en el lado haitiano o si hay algún tipo de acto de violencia que son ocasionales. Lo que yo sí puedo decir después de esta visita del viernes, y este viernes volveremos a hacer la franja fronteriza completa desde Dajabón hasta Pedernales,
Lo que puede decir es que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un extraordinario trabajo, se encuentran debidamente equipadas, se encuentran motivadas y yo creo que la seguridad nacional está garantizada con quienes nos están cuidando en la frontera. César, ¿qué modelo? Yo sé que estamos ya casi concluyendo. ¿Qué Por eso modelo? que me lleva a paso Sí. doble. Pam, 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 pam. Hay muchos Las temas. respuestas van así mismo. Hay que exprimirte, hay que sacarte el jugo. Invítame más a menudo. Sí, sí, así es. César, el modelo que ustedes más se acogen, ¿carnetización temporal o regularización de la migración haitiana? Por eso yo te digo de que hay que verlo en su totalidad. Si un ciudadano extranjero se encuentra o desea venir al territorio dominicano, la ley actual establece el procedimiento para que obtenga una visa, una residencia, un permiso de trabajo. Entonces, ese es un caso. Luego, cuando se ha hablado de regularización, la referencia es a procesos de años anteriores, en la cual una serie de ciudadanos de otros países indocumentados han procurado tener un estatus legal en la República Dominicana. Yo creo que hablar de regularización en estos momentos trae malos recuerdos, por eso nosotros lo que estamos trabajando con las autoridades es bajo el marco legislativo actual, cómo lograr un estatus apropiado para estos migrantes en el entendido de que dependiendo del rubro que se trate de la economía, inclusive hay muchos que tienen su documentación de su país de origen. Claro. Pero han sido afectados por el cierre de los consulados, por disposiciones unilaterales de los países. Entonces, por ahí vamos. Y se corre que se va a acabar. Antes que se acabe, ¿verdad? Porque Ay, tengo ay. una pregunta ahí. Los presidenciables andan detrás de los empresarios. Vemos que algunos de ellos han ido a llevarles iniciativas, propuestas, resultados de ejecutorias. ¿Qué es su parecer al respecto del escenario político que tenemos? Muchos amigos en esta competencia, quizás a destiempo, y ojalá en los tiempos que manda la propia ley se defina y nosotros, los partidos políticos, se fortalezcan y sus candidatos presenten propuestas que sean con las que se identifiquen con el desarrollo. Pero hay muchos amigos ahí muy contentos de eso. Ahí Muchísimas está. gracias, La César. verdad es que el tiempo hoy valió por mucho, se Wow, sí, triplicó. fue rápido. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, César Dargan, y también a todos ustedes por su fiel sintonía con este espacio Despierta RD. Les invitamos a que continúen con la programación de Telecentro, parte de este grupo de medios de Telemicro, y mañana nuevamente de 6 a 8 de la mañana. Buen día.